Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Cornejo, soy economista y el día de hoy voy a compartir con ustedes un curso acerca del oro y las principales variables que impactan en el precio. De hecho, vamos a comenzar poniéndonos en el contexto actual de quiénes tienen oro y cuánto oro tienen dentro de sus reservas internacionales. El país con más cantidad de oro dentro de sus reservas internacionales es Estados Unidos, con 8.100 toneladas de oro dentro de las reservas. El segundo país es Alemania y el tercero es Italia, con 2.400 toneladas. Si nosotros ponemos en contexto la cantidad de oro que tiene Estados Unidos casi duplica lo que tiene Alemania y cuatriplica o tiene más de 4 veces lo que tiene China, haciendo bastante interesante esta métrica por el potencial de apetito o por la potencial demanda que podrían tener los otros países mencionados. La pregunta que todos nos hacemos es básicamente, ¿qué ocurriría si el día de hoy las monedas o el sistema de pagos a nivel internacional dejara de ser tan eficiente debido a las constantes políticas monetarias expansivas e inyecciones de liquidez, haciendo que genere impactos en variables tales como la inflación, en variables o indicadores también de deuda, y haciendo quizás algo mucho más frágil el sistema internacional de pagos? Para poder explicar esto y para poder ver cuál sería el impacto y cuál sería la herramienta, nos debemos remontar a la historia. ¿Qué cosa o qué ha pasado durante muchísimos años? ¿Qué han hecho las civilizaciones y qué es lo único que se ha mantenido a través de los años? Y lo que se ha mantenido a través de los años es básicamente el oro. ¿Por qué hemos identificado o cuál ha sido el valor en el tiempo o durante miles de años por el cual el oro ha sido preferido, identificado por muchas de las civilizaciones? Primero, porque el oro refleja o ha reflejado un símbolo de riqueza y estatus. Durante toda la historia, el oro ha sido percibido como un signo de riqueza y estatus. Y esto básicamente es uno de los factores que ha hecho que el oro predomine. La segunda variable importante y que ha caracterizado el uso de oro dentro de las civilizaciones y dentro de los pueblos ha sido la capacidad de intercambio que tiene el oro en términos económicos. ¿Ok? El tercer factor que hace que el oro sea apreciado por muchos países, civilizaciones y personas es la difícil manera o el difícil acceso que las personas, las empresas tienen a poder obtenerlo. Y esto es básicamente porque es un recurso natural que en algún momento debería comenzar a reducir su oferta en la tierra, o cada vez podría ser más difícil de extraerlo. Y otro de los puntos es que el oro es un material moldeable, divisible y difícil de obtener, como ya dijimos. El hecho de que sea moldeable y divisible lo hace que tenga un potencial muy importante, porque al ser divisible lo que se hace es que pueda atomizar el valor o dividir su valor en partes iguales y manteniendo de manera proporcional el valor como activo en general. El ser moldeable lo hace fácilmente divisible. ¿Ok? Entonces, estas características que acabamos de mencionar
han sido muy importantes y destacadas en el tiempo y sobre todo muy apreciada por las civilizaciones egipcias, romanas, incas, mayas, haciendo que el oro sea uno de los activos con mayor duración y mayor receptividad a través de los años y, por qué no decirlo, de los siglos. Siempre ha sido y ha tenido el mismo atractivo como hasta el día de hoy. El oro definitivamente, tomando en cuenta los factores que hemos mencionado, se muestra como un activo de protección económica ante cualquier inestabilidad o incertidumbre social, económica en el mundo. ¿Ok? Y esto básicamente porque el oro es durable, es divisible, es portable, es básicamente muy fácil de llevar a cualquier lado, es fungible y sirve como reserva de valor. La reserva de valor proviene de estos factores que hemos mencionado, pero también de que el oro posee la propiedad de que no es fácilmente corroíble, ¿no? No se corroe, no se destruye, no se malogra como material de una manera fácil, haciendo que dure, que sea apreciado y que se vea bien a través del tiempo, de los años y del clima que pueda existir. Ahora, lo que tenemos que entender básicamente y identificar son los factores que generan el movimiento en el precio. ¿Ok? Los precios, todos sabemos que son impactados por oferta y demanda. Si hay más oferta de algo, es posible que el precio de ese activo comience a caer. Y si hay más demanda que oferta de algo o por ese activo, es posible que el precio comience a subir. Para tomar en consideración y en cuenta y para ser conscientes de cuáles son los factores que podrían estar impactando en el movimiento del oro, hemos tomado en consideración el primero. El primer factor es el oro y su relación con el dólar americano. Lo que tenemos que tomar en consideración en este punto es que el oro cotiza a nivel mundial en dólares, haciendo que que tenga una relación inversa en relación a la trayectoria de la moneda estadounidense. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el único país o el principal país que cotiza su economía en dólares. Hay otros países, pero son muy pocos y muy puntuales que también cotizan, pero la gran mayoría de países del mundo no cotizan en dólares. Sus monedas cotizan contra el dólar. Entonces, cuando sucede que el dólar comienza a crecer o a ganar valor o a tener una tendencia apreciatoria, lo que pasa es que los otros países que no cotizan su economía en dólares ven el oro mucho más caro, porque van a tener que invertir más cantidad de su moneda local para comprar la misma cantidad de oro. Eso hace que se desanimen en comprar una mayor cantidad de oro o que la demanda también se vea impactada. ¿Por qué? Porque al incrementarse el valor del dólar en el mundo, se hace en términos relativos mucho más caro el oro en relación a su moneda y a sus ingresos locales. Entonces, por eso, cada vez que nosotros vemos un incremento o una tendencia apreciatoria de la moneda estadounidense o del dólar, deberíamos ver una menor demanda de oro a nivel global, a nivel mundial, haciendo que se genere algo de tendencia a la baja o tendencia negativa
en el oro. Ese es el primer punto o el primer factor que deberíamos considerar para oferta y demanda. La relación inversa entre el oro y el dólar estadounidense. Cuando el dólar sube, el precio del dólar debería bajar. Y cuando el dólar pierde valor, el precio del dólar debería subir. El segundo punto que nosotros tenemos que considerar es la inflación. La inflación es un fenómeno económico que hace que los individuos pierdan valor real de sus ingresos. Es decir, si es que hay inflación y tú sigues ganando lo mismo, posiblemente con ese mismo salario vas a poder comprar menos cantidad de cosas, porque el precio de cada unidad o activo o artículo va a ser mayor debido a la inflación. Entonces, ¿cuál es el activo que te puede proteger contra la inflación? Es el oro. ¿Por qué te protege el oro contra la inflación? Porque la inflación no es otra cosa que la pérdida de valor económico de la moneda. En este caso, si hay inflación en los Estados Unidos, el dólar va a comenzar a perder valor en términos relativos. Si el dólar comienza a perder valor en términos relativos, dado que hay inflación, lo que hemos dicho es que la relación entre el dólar y el oro es inversa. Por ende, al estar reduciéndose el valor del dólar, el precio del oro debería comenzar a subir. Entonces, para concluir, nosotros lo que debemos tomar en consideración es la relación positiva entre mayor inflación y mayor demanda de oro o mayor precio del oro. El oro sirve para proteger a los inversionistas de la inflación. O sea, es otro de los factores que debemos tomar en consideración para ver si va a haber una potencial demanda o no. Si hay inflación, si nosotros como inversionistas vemos que hay una potencial inflación o un potencial incremento de precios, lo que posiblemente vamos a esperar es una tendencia al alza en el precio del oro también. El tercer factor que tenemos que tomar en consideración es la oferta de oro que existe en el mundo. Y para ello tenemos que tener en consideración qué cosa es lo que está pasando en los países o en los mayores productores de oro a nivel mundial. Llámese por país o por minas. Existen básicamente países con muy buena productividad de oro, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, pero en este yo tengo un ejemplo. Uno de los diarios más importantes de la región menciona: producción de oro sigue perdiendo brillo, cerraría en rojo del 2023. Es decir, la poca inversión que existe en minas, la escasez de este metal y la dificultad de seguir explorando hacen que la oferta o la cantidad de oro que puedan extraer de la tierra sea por lo menos en este periodo que se menciona en este artículo menor. Eso hace definitivamente que si eres un país como Perú, importante productor de oro a nivel mundial, posiblemente la oferta se va a ver reducida y con eso vas a ver algún impacto en el precio. El precio puede mantenerse estable o quizás ligeramente al alza. ¿Quiénes son los países que nosotros tenemos que observar por ser productores importantes de oro? El primer país es China, uno de los principales productores de oro a nivel mundial. El segundo país es Rusia. El tercer país es Australia. El cuarto país es Canadá y el quinto Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros querramos saber, investigar
acerca de qué está pasando con la oferta y la producción de oro, deberíamos dar un vistazo en los principales buscadores, llámese Google, noticias tales como producción de oro en China, producción de oro en Rusia, producción de oro en Australia. Y tenemos que identificar posibles huelgas, posibles inversiones, posibles costos de investigación y posibles costos de extracción. ¿Por qué? Porque a mayor costo de extracción hace menos rentable la investigación, la exploración y la explotación de este mineral. Entonces es importante también tomar en consideración estas variables cuando busquemos noticias de estos países, ¿no? El cuarto punto a considerar para una mayor potencial demanda de oro son los eventos geopolíticos. Al haber un agente, que primero definamos qué cosa es un evento geopolítico. Un evento geopolítico es básicamente un hecho que impacta algún conflicto social, que abarca alguna guerra, que abarca de repente un evento climatológico importante que genere un gran impacto en la economía de algún país, de repente alguna pandemia, etcétera, etcétera. Cuando hay estos eventos geopolíticos y cuando hay mucha incertidumbre y sobre todo es algo o posiblemente un evento nuevo en el cual posiblemente se puedan producir bloqueos de repente de sistemas de pago y cuando se puedan producir de repente algunos ataques o algunas cosas negativas dentro de países, el oro es el principal activo al que acuden los inversionistas por los factores y las características que hemos visto al iniciar esta sesión. El oro, a pesar de todos los eventos, impactos, mantiene su valor intrínseco, mantiene su valor per se, porque es un metal, como ya hemos dicho, divisible, moldeable, refleja estatus de riqueza, es uno de los pocos metales de color amarillo y sobre todo ha sido muy utilizado a través de la historia, con lo cual es fácilmente reconocible y aceptado por cualquier tipo de comercio que quiera en el extremo económico intercambiar piezas de valor o básicamente hacer transacciones tomando en consideración el oro como medio de pago. Entonces, un evento geopolítico también debe ser tomado en consideración a la hora de ver la potencial demanda de este metal. Y por último y quinto es la política monetaria de los bancos centrales. ¿Qué cosa pasa con los bancos centrales? Los bancos centrales básicamente tienen como objetivo controlar la inflación o la tendencia de los precios. Si hay una tendencia muy acelerada al alza de los precios, lo que van a hacer los bancos centrales es básicamente incrementar la tasa de interés, específicamente la Reserva Federal. Y digo específicamente porque acuérdense que un incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal tiene un impacto directo en el dólar, variable que tiene impacto directo también, como ya lo hemos mencionado, en la cotización del oro. Entonces, cuando nosotros vemos un incremento en las tasas de interés de los bancos centrales o específicamente de la Reserva Federal, lo que deberíamos esperar es una mayor demanda de dólares porque inversionistas van a querer invertir en un activo que te pague mayor tasa de rendimiento o mayor tasa de interés. Dado eso, lo que deberíamos esperar es, si estamos esperando una mayor demanda de dólares, dado que la relación entre el precio del oro y el dólar es inversa, deberíamos esperar una caída en la cotización del dólar. Del
una caída en la cotización del oro. ¿Por qué? Porque a mayor tasa de interés, a mayor tasa de rentabilidad, va a haber un mayor apetito por activos en dólares. Si los inversionistas comienzan a comprar más dólares, la apreciación de la moneda se va a dar. Si el dólar tiene mayor fortaleza, el precio del oro debería comenzar una tendencia a la baja. ¿Ok? Entonces, la política monetaria de la Reserva Federal específicamente tiene un impacto bastante importante en la cotización del oro, ¿no? Sea porque hay un incremento de la tasa de interés o sea porque hay una reducción de la tasa de interés de acuerdo a lo que quiera lograr el Banco Central o la Reserva Federal de los Estados Unidos. En este gráfico podemos ver claramente que cuando la Reserva Federal ha comenzado a bajar su tasa de interés, el precio del oro ha comenzado a subir. Acuérdense que una reducción en la tasa de interés hace menos atractivo el dólar. Al hacer menos atractivo el dólar, hemos dicho que la relación es inversa con el precio del oro. Una caída en el dólar lo que va a generar es un incremento en el precio del oro. Y viceversa. Cuando la Reserva Federal comienza a subir su tasa de interés, lo que vemos en el oro es una caída. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando la tasa de interés en dólares comienza a subir, hay mucho más apetito de inversionistas por tener dólares en el bolsillo o por tener activos en dólares. Eso genera demanda de dólares y eso genera una fortaleza o un fortalecimiento de la moneda estadounidense, haciendo que la demanda por oro o la tendencia en el precio sea a la baja del oro. Entonces es sumamente importante entender cuál va a ser la racionalidad o cuál es el objetivo que desea lograr la Reserva Federal en relación a el control o la estabilidad de la inflación, porque dependiendo de esto va a subir, mantener o reducir su tasa de interés. El sexto punto, y esto es algo también importante, es la demanda de oro. ¿Quiénes compran oro de manera importante? Los que compran oro de manera importante son los bancos centrales. Los bancos centrales, con la finalidad de tener diversificadas sus reservas internacionales, con la finalidad de poder tener recursos económicos ante variaciones o cambios de tendencia o estructuras a nivel global, tienen que tener un portafolio de activos bastante diversificados, donde dentro de estos activos juega un rol fundamental el oro. Y ahora más que nunca, porque lo que hemos estado viendo es un incremento importante de los bancos centrales en cuanto a sus reservas de oro. ¿Por qué han incrementado las reservas de oro o la demanda de oro los bancos centrales en el 2022 y posiblemente sigan incrementando esta tendencia? Primero por la inflación. Acuérdense que hemos dicho, cuando los inversionistas vemos mayor inflación, definitivamente una de las maneras de protegernos de la inflación va a ser la demanda de oro. Entonces, en el 2022 hemos observado niveles de inflación bastante elevados, incluso llegando a ver tasas alrededor de 9% en los Estados Unidos, y eso ha generado la demanda de oro. Los bancos centrales han acelerado sus compras de oro para protegerse de la inflación, para protegerse de la desdolarización también. Acuérdense que cada vez se habla más de una potencial desdolarización de la economía. China ya acepta euros para los productos que vende, o posiblemente ya otros países estén comenzando a buscar alternativas de pago frente al dólar con la finalidad
de poder diversificar sus sistemas de pago o sus medios de pago, ¿no? Y esto ha comenzado a tomar mucho más preponderancia luego de los bloqueos y sanciones que Estados Unidos da, ¿no? O ejecuta cada vez que ha habido alguna especie de conflicto. Es una tendencia. Hemos dicho que si el dólar comienza a perder terreno, si comienza a debilitarse, cosa que no lo vemos realmente en el corto plazo. Creo que es una tendencia a muy largo plazo, creo que es una tendencia que todavía tiene de largo, pero simplemente si el dólar se debilita, deberíamos ver una mayor demanda de oro y un incremento en el precio del mismo. Entonces, uno de los que han estado incrementando de manera importante sus reservas es el Banco Central chino. Y vemos por qué. En la primera lámina o en las dos primeras láminas mencionamos que China tiene cerca de 2.000 toneladas de oro, mientras que Estados Unidos tiene cerca de 8.000 toneladas de oro. Eso lo hace que en verdad haya cierta diferencia o una diferencia significativa con respecto a Estados Unidos, cosa que genera una especie de conciencia de China de poder de repente querer incrementar sus reservas de oro con la finalidad de poder diversificar sus activos dentro de las reservas de su Banco Central, ¿no? Y por último, el oro, como hemos dicho y como lo mencionamos en la parte de política monetaria del Banco Central, tiene una relación directa o indirecta con las tasas de interés. La relación es indirecta. Cada vez que las tasas de interés caen, el oro sube. Cada vez que las tasas de interés suben, el oro cae. Y esta relación básicamente tiene que ver nuevamente con el dólar. El dólar es una de las variables más importantes que debemos de considerar a la hora de ver la evolución en el precio del oro. Entonces, esto de acá nos lleva a las siguientes conclusiones. La primera conclusión es que Estados Unidos posee más del doble de toneladas de oro que Alemania y 4 veces más que China. Eso es importante para entender la potencial demanda de oro en el mediano largo plazo que podríamos observar tomando en consideración o pensando que estos bancos centrales que tienen menos cantidad de oro puedan comenzar a incrementar dichas reservas. Segundo, China podría incrementar sus reservas de oro generando impacto en el precio. Tercero, a lo largo de la historia, el oro ha tenido mucho valor debido a su capacidad de demostrar estatus, capacidad de intercambio, difícil acceso, divisibilidad y facilidad para usarse en la economía. La demanda global de oro se ve afectada si el dólar se fortalece en el mundo. Y eso lo hemos explicado. Muchos inversionistas usan el oro para protegerse de la inflación, riesgos de guerra, acuerdos comerciales, ataques terroristas, es decir, eventos geopolíticos negativos incrementan la demanda de oro. Bancos centrales han empezado a incrementar sus reservas de oro, generando impacto en el precio de este commodity. Y finalmente, incrementos en las tasas de interés en dólares generan fortalecimiento del dólar, reduciendo la demanda por oro a nivel global y por ende una caída en su precio. Esto es básicamente lo que les quería comentar acerca del oro. Hay 7 factores importantes que debemos de tomar en consideración a la hora que queremos estimar la tendencia en el precio del oro. Espero que todo este contenido haya sido de muchísimo valor. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.